Noticieros Nova, un viaje por el fascinante mundo de la comunicación. Hola, soy Gaby Marín y estas son las noticias informativas en Nova. La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner solicitó que se investigue la posible responsabilidad penal de la policía de la ciudad de Buenos Aires en el ataque que tuvo como víctima el 1 de septiembre del 2022. En la que la presentada ante la autoridad judicial es considerada que la policía de Buenos Aires era la fuerza con más presencia en el lugar donde se planeó y ejecutó el atentado fallido en el barrio porteño de Recoleta. Los abogados que representan a la vicepresidenta José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal formularon el planteo en un escrito de 28 páginas que dirigieron al fiscal Carlos Ribolo, quien tiene delegada la causa en la que interviene también la jueza María Eugenia Capuchetti. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su apoyo al pueblo de Perú y el exmandatario de ese país, Pedro Castillo, durante su intervención en su habitual conferencia matutina. El jefe de Estado calificó de injusticia e ilegal la destitución de Castillo y aseguró que México continuará demandando la liberación del exmandatario. No puede estar en la cárcel, es una gran injusticia. He visto encuestas donde la presidenta espuria tiene el 15% de aceptación, el 85% la desaprueba, pero todavía tiene menos aprobación del Congreso, manifestó López Obrador. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, se declaró en movilización permanente y exigió la renuncia del presidente del país, Guillermo Lasso, por falta de legitimidad e incumplimiento de los acuerdos del 2022. La máxima organización indígena del país asimismo exhortó a la Asamblea Nacional a impulsar un juicio político en contra de Lasso, tras la investigación emprendida en una comisión multipartidista que analiza los presuntos casos de la corrupción en el gobierno. Durante la Convención Nacional de la CONAIE realizada en Quito, su presidente Leonidas Issa, junto a un consejo ampliado, pidió la dimisión del mandatario ecuatoriano ante la falta de legitimidad para gobernar y por el incumplimiento de acuerdos. Pese a la crisis económica, social y política que enfrenta Haití, alrededor de un centenar de inmigrantes haitianos indocumentados fueron detenidos en diversos puntos al este de República Dominicana y encaran el riesgo de la deportación. El supervisor regional de migración, José Bienvenido, confirmó a medios locales que los migrantes fueron detenidos en zonas como Bávaro, Higuey, Vallavire, Nisidón, Verón y La Romana. Precisó que en los operativos de migración se implicaron 11 equipos con personal civil y militar, que utilizaron camiones para trasladar a los detenidos hasta centros de sedes donde luego viajarían a la frontera. Un tribunal popular de Siló en el departamento de Valle del Cauce, en el oeste de Colombia, sentenció simbólicamente al entonces gobierno Iván Duque por la violencia estatal ocurrida en el barrio de Cali durante el estallido social de 2021. La sentencia denuncia lo que denominó el carácter clasista y racista de la represión estatal registrada entre el 28 de abril y el 12 de junio de ese año. En este sentido, señalan que el Estado y los grupos de civiles armados se ensañaron con las personas marginalizadas y empobrecidas. Lo ocurrido entonces bajo el gobierno de Iván Duque es una muestra de la tragedia histórica agenciada por el gobierno colombiano, no reconocer las exigencias sociales e irrespetar el derecho a la protesta social. Lo que pasó en Siloé fue un genocidio, continuando señalar. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lideró un acto de reconocimiento a los brigadistas que participaron en las labores de búsqueda, salvamento y rescate en Siria y Turquía, tras los terremotos del pasado 6 de febrero. Desde el Palacio de Miraflores en Caracas, la capital, el mandatario destacó el desempeño de los integrantes de las Fuerzas de Tareas Humanitarias Simón Bolívar, quienes recibieron la Orden Francisco de Miranda en su segunda clase percursor. El jefe del Estado afirmó que apenas se conoció la tragedia por el terremoto en la región fronteriza de Turquía y Siria, dio la orden de activar la Fuerza de Tarea Humanitaria para apoyar a ambos países. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay informó que el país acumula 12.189 casos de chikungunya en las últimas 3 semanas, por lo que estimó una alerta epidemiológica ante el brote de la enfermedad. Según el ente, desde el pasado mes de octubre hasta la fecha, el aumento de casos continúa siendo sostenido y con una dispersión en la enfermedad en todo el país que resulta atípica.
Así, la cartera cuantificó que desde la semana epidemiológica 40, mes de octubre del año 2022, se inició la epidemia actual de chikungunya en Paraguay y se acumulan desde entonces 29.362 casos concentrados en el área metropolitana, Asunción y Central, actual epicentro del brote. El 61% de la población uruguaya consideró que fue leve la condena al ex jefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano, según dio a conocer la más reciente encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana. La mayoría estimó que es más leve lo que debería de ser la pena de quien fue condenado a más de 4 años de prisión por los delitos de asociación para delinquir, tráfico de influencias, revelación de secretos y confusión del interés público y privado. En este sentido, el 26% de los encuestados estimó que la condena fue justa, el 4% que es más severa de lo que debería ser, mientras que el 4% desconoció el caso y el 5% marcó no sabe o no contesta. Los familiares de las víctimas de la violencia policial desatada tras las protestas en la ciudad peruana de Juliaca exigieron justicia para los 18 manifestantes asesinados el pasado 9 de enero. Los allegados a las víctimas pidieron que todos los implicados sean procesados, que se tomen las medidas necesarias y que no se vuelva a repetir este tipo de crímenes que enlutan la nación. Los parientes también se refirieron a los $13.000 que entregaría el gobierno a los familiares de las víctimas y aseguraron que ningún dinero será capaz de reemplazar a un ser querido. Hasta aquí las noticias informativas en Novas. Reportó para ustedes Gabriela Marín.